Buena gente, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Hace un mes aproximadamente les mostré en un video cómo armar un ecosistema dentro de un frasco. Y ahora así se ve el ecosistema. Así que en este video les voy a ir comentando cómo fueron creciendo las plantas y los diferentes animales que fueron apareciendo, además de los que yo recolecté conscientemente, gente. Una vez armé el ecosistema, dejé que decante todo lo que había en suspensión en las aguas. Y al otro día ya empecé a filmar, a ver cómo se movía toda esta fauna que traje. Yo había traído dos caracoles, unos más pequeños, con su concha en espiral, que parecen ser del género Aelovia. Son unos pequeños caracolitos que andan ramoñando, se alimentan de todo lo que es el biofilm, todas esas colonias de bacterias que van creciendo arriba de troncos, en este caso en el vidrio del ecosistema. Todos esos pequeños microorganismos, bacterias, hongos, algas y demás que van creciendo en las superficies. Eso cuando agarramos un tronco y se nos resbala, que ve que está patinoso, que está bajo el agua, una piedra. Bueno, de todo eso se alimenta esta especie de caracol, como la otra que traje, que tiene una concha más lisa, son un poco más grandes de tamaño. Traje solamente 4, parecieran ser del género Fisa. El comportamiento alimentario parece ser similar. Se alimentan todos de este biofilm, porque la verdad las plantas no las han tocado y por lo que estuve leyendo se alimentan de todos estos pequeños microorganismos. Además de los caracoles, traje unas larvas rojas que yo en un principio pensé que eran anélidos, parientes de las lombrices de tierra que comúnmente conocemos. Investigando un poco más y observándolo de mejor manera acá en el ecosistema, pude observar que se asimilaban más a una larva de un insecto. Investigué y encontré que son larvas de quironómidos, unos parientes de los mosquitos, pero que no nos pican. El adulto es muy similar. Las larvas, al igual que el mosquito, son acuáticas y algunas tienen este color rojizo porque tienen la presencia de hemoglobina, el mismo pigmento que tenemos nosotros en la sangre y que utilizamos para transportar el oxígeno. La verdad, increíble. Y poder observarlos. Tenían unos movimientos ondulatorios, me imagino yo, que para generar algún tipo de corriente y alimentarse. La verdad, muy interesante. Además de esta larvita, aparecieron algunos otros organismos muy pequeños, alguna especie de gusano, algo vermiforme. No pude identificar de qué se trataba, que andaba reptando por el vidrio. Y luego, en el sustrato, en la base de una de las plantitas que habíamos puesto, aparecieron ahí sí, los anélidos. Estos gusanitos de agua dulce se conocen como tubifex. Son muy comúnmente utilizados para alimentar a peces en el acuarismo y se desarrollan en mucha cantidad cuando el agua está contaminada. Lo que no me extrañaría de donde los traje yo, que es un ambiente sumamente antrópico, las aguas están muy eutrofizadas, eso quiere decir que tiene mucha incorporación de materia orgánica, porque la gente tira, por las hojas que le caen de los árboles y se produce un exceso de materia orgánica. Y bueno, ahí abundan ellos. Así que cuando recogí el sustrato, seguro traje unos cuantos. Y es increíble verlos cómo salen de la tierra y realizan movimientos ondulatorios para buscar comida. Se alimentan de partículas orgánicas en suspensión y pequeños microorganismos como bacterias. La verdad es increíble tener un pequeño ecosistema en casa, porque sin necesidad de salir, o si el día está feo, o a la noche antes de acostarnos, podemos sentarnos, apreciar el verde, observar el comportamiento de la fauna. Es increíble, lo súper recomiendo, gente. Y cuando observé con la lupa, no solo observé ese pequeño gusanito que les mencionaba anteriormente, también apareció una larva de odonato. Increíble, la verdad. Yo sabía que iba a traer alguna larva, algún huevo, algo en el sustrato, pero me sorprendió encontrarla tan rápido. Muy pequeñita, pequeña. Ya me pasó esto una vez en otro ecosistema que armé. Me dijo la lista de reproducción por acá, que apareció y se crió un montonazo. Al segundo día del armado del ecosistema, me puse a observar de vuelta. Seguí viendo los caracoles, cómo se alimentaban, cómo iban de acá para allá. Es increíble porque al tener un vidrio y rollen esa superficie para alimentarse, se puede ver su aparato bucal que se denomina rádula. Es increíble, es como una cinta transportadora que tienen en la boca
cargadas de dientitos quitinosos y con este movimiento hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, van raspando las superficies y llevando el alimento hacia su tracto digestivo. Esto es una característica de casi todos los moluscos, este órgano que se llama rábula. Seguí filmando las larvas de quironómidos, que por ese color llaman mucho la atención, el movimiento, los comportamientos que tienen. Me quedé muy entretenido. También con los tubifex, son divinos. Verlos danzar es increíble. Y son organismos que, si no hacemos esto en casa o lo ponemos en un acuario, es muy complicado de ver en la naturaleza, porque nunca llegamos al fondo de un estanque. Y esta es como una pequeña herramienta, una pequeña porción de la naturaleza que nos permite aprender. Y mientras miraba todos estos organismos que ya había identificado el día anterior, vi algo que me llamó la atención en el tronco, uno de los que traje de decoración. Vi algo que se movía, puse un poco de zoom y quedé maravillado. Un organismo que nunca había encontrado en la naturaleza, que siempre quise encontrar y lo tenía en el ecosistema de mi casa. Se trata de las hidras. Las hidras son nidarios, son parientes de las medusas, las anémonas de mar, pero son uno de los pocos grupos de agua dulce. Tienen un cuerpo como si fuera un tallo y luego tienen tentáculos que rodean la boca, tentáculos orales, que con esos capturan su alimento. Cuando pasa cerca algún pequeño organismo, como un crustáceo por ejemplo, lo detectan, lo atrapan y lo engullen. Me quedé maravillado. Cuando los vi estuve muy contento, pero lamentablemente fueron presa fácil, seguramente de algún caracol, o les molestó el cambio de clima porque solamente los pude ver ese día. Luego desaparecieron. Yo supongo que los caracoles más grandes se los pudieron comer porque son organismos muy blandos y andaban enseguida comiendo todo lo que se encontraban a su paso. Pero bueno, estuvo interesante filmarlos, saber que están ahí, así que algún día, para mostrárselos en mejor detalle, podríamos hacer una búsqueda, gente. Siguieron pasando los días y ya empecé a observar puestas de caracolitos. La mayoría de los caracoles acuáticos ponen masas de huevo bajo el agua. Está el embrión, que en el video se va a ver como un pequeño puntito amarillo al principio, todo cubierto por una masa gelatinosa transparente. A lo largo de los días se va desarrollando y ese pequeño puntito se va a convertir en un pequeño caracol. La verdad, increíble, gente. Estas primeras puestas que vi, por el tamaño, creo que son de los Fisa, de los más grandecitos. Siguieron pasando los días, pude empezar a ver los brotes de las hojitas, por ahí el hidrocotile, que largó un pequeño brotecito, pero enseguida se fue para arriba buscando la luz y ya se dejaron de ver las hojas, solo se ven las raíces. Pero bueno, sigue viva porque el tallo está verde. Un día pude observar a uno de estas larvas rojas, estos quironómidos, cómo estaba en una hoja de la elodea a medio descomponer, había formado como una especie de cámara y realizaba esos movimientos y se movía de acá para allá. La verdad, quedé fascinado, increíble cómo se recluyó ahí, me imagino yo, que para protección, ¿no? Además de para alimentación, y pude verlo más en detalle, como en el extremo posterior tenía una especie de apéndices raros que creo que tienen importancia en la clasificación de las especies. Es increíble, la verdad, estoy súper contento con el armado del ecosistema. Anteriormente les había mencionado que los primeros días aparecieron los copépogos y abundaron, se reprodujeron. Es increíble como a las hembras se le puede ver dos saquitos que se denominan los sacos ovígeros. Tienen una especie de colita y a los dos costados se ven dos masitas amarillas con muchos puntitos que son los huevos. Es fascinante. Después me parece que apareció otra especie distinta, porque esto de la disposición de los huevos es de importancia para diferenciar los distintos grupos de copépogos, y había uno que tenía esa colita y tenía como una sola masa de huevos. Así que puede ser que tenga de dos grupos distintos, pero la que posee las dos masas de huevos es mucho más abundante. Andan por todos lados. Es increíble. Al día 15, 16 aproximadamente de armado el acuario, ya eclosionaron los huevitos de caracol y andaban dispersándose unos caracoles muy pequeñitos. Es increíble. Parecieran ser del género Fisa, de los más grandecitos.
También eso vamos a ver cómo se regulan las poblaciones. Mientras tengan alimento y espacio, se van a ir reproduciendo lo más bien ambas poblaciones. También localicé unas puestas más chicas, que esas creo que son del caracol más chiquitito, de las elovias. Todavía no he visto elovias pequeñas, pero ya van a aparecer, gente. Y veremos cómo se regulan también el tema de la planta, porque por lo visto estos dos caracoles no se alimentan de las plantas. Imagino yo que al menos hasta que tengan necesidad, o no sé si la rádula no es lo suficientemente fuerte como para romper la celulosa. Puede que sea también eso. Veremos qué dice el tiempo. Me olvidé de comentarles que apareció otro grupo de organismos, otro gusanito, pero esta vez en vez de ser redondo como la larva de quironómido o como los tubifex, es más aplanado. Se trata de un platelminto dulce acuícola. Estos organismos son chatos y tienen toda su superficie ventral con cilios. Van segregando una especie de moco y se van desplazando. Son unos organismos muy simpáticos. Pero eso los vi los primeros días y después veo uno cada tanto. Se ve que se esconden muy bien. Capaz que no les gusta mucho andar cuando es de día, ¿no? Cuando las luces están prendidas, y capaz que salen más de noche o se refugian en toda esa hojarasca que traje, ¿no? Para colectar un poco de bacterias descomponedoras para que ya el ecosistema esté bien completo, ya tenga bacterias descomponedoras en suficiente cantidad cuando se empiecen a morir los organismos, se le caigan hojas a las plantas. Y bueno, y así está el ecosistema actualmente, gente, lleno de plantas. Si lo observamos más en detalle, las celodeas han crecido un montón, han largado raíces que ya están penetrando el sustrato. Como les dije, el hidrocotile se fue hacia la superficie. También el pinito de agua ha crecido un montón, se ha ramificado y todas compiten por la luz. El pinito de agua también generó pequeñas raicillas, pero más cerca del sustrato, a diferencia de la elodea que no. Generan grandes matas y largan raíz en la mitad del tallo sin problemas. También había puesto un duraznillo, no le veía mucho futuro, pero ha ido creciendo bastante. Se va asomando a la superficie, alargado unas pequeñas raicillas, pero no sé si voy a ganar la competencia contra el pinito de agua y la elodea. Me parece que son las dos más predominantes, la de más rápido crecimiento. Así que eso, gente, la verdad, como ya les he mencionado a lo largo del video, estoy muy contento con el armado del ecosistema. Es algo muy interesante. Si tienen un frasco en casa, no tiene que ser de 3 litros, puede ser un frasco chiquito como este. Si lo hacen con las proporciones adecuadas, una capa de barro, algunas plantitas y listo. No le pongan organismos grandes porque se van a morir enseguida. Y después va a ir surgiendo la vida. Van a aparecer organismos que estaban escondidos en el barro, como sucedió a mí con los tubifex. Van a eclosionar organismos que estaban en el barro. Van a aparecer otro tipo de larvas, como la que yo traje en el agua de libélula, que ya está bastante grande. No la pude filmar, pero la vi por ahí y ya se ve a simple vista, que antes no se veía a simple vista, solo la enganché con la lupa del celular. Bueno, gente, hicimos un recorrido del día 1 al día 30 de cómo fue evolucionando el ecosistema, cómo fueron creciendo las plantas, mostrándole todos los organismos que aparecieron, además de los moluscos e insectos, pensaba que eran anélidos, que traje. Luego aparecieron los anélidos, nidarios, algún que otro gusanito, un platelminto, los crustáceos. La verdad, fascinante, gente, toda la vida, todos los organismos, la diversidad que hay en este frasco. Muchísimas gracias por ver, gente. Espero que les haya sido de utilidad. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo video.